Y justo en ese momento, en el audífono izquierdo, escuché una voz a todo volumen. No fue parte del relato, no tenía ese tono. Era como algo forzado, como alguien tratando de gritar sin abrir la boca. Fue tan fuerte que me dolió el oído. Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet. Me da mucho gusto que de nueva cuenta estén aquí y nos den la oportunidad de llevar a ustedes una nueva selección de historias, de espíritus, de fantasmas, de manifestaciones que van mucho más allá de nuestro entendimiento. Así que esperamos que estén listos y listas para las siguientes historias, y si nos escuchan con audífonos, sobre todo inalámbricos, para ustedes especialmente va dirigida la última historia de hoy. No se vayan a ir antes de llegar al final. Apaga la luz y déjate llevar por las siguientes historias. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, quiero contarles algo que me pasó hace un par de años, cuando trabajaba en una empresa de muebles famosa por sus sillas de oficina y gamers particularmente. Es una marca famosa y muy cara. Yo me encargaba de entregarlas, pero mi trabajo no era solo llevarlas. También tenía que armarlas en casa del cliente, en oficinas, donde me dijeran. Ese día me tocó una entrega en Coyoacán, en una casa grande, de esas viejas, con muchos cuartos y mucha decoración. La fachada en sí no hacía mucho, pero al entrar se sentía ese estilo muy mexicano. Colores vivos, paredes con talavera y vírgenes. Muchas vírgenes por todos lados, como esas casas de ricos de películas viejas. Me abrió la señora de limpieza. Me dijo que no estaba el patrón, pero que pasara con confianza, que podía armar la silla con calma. Me indicó que lo hiciera en un estudio, un cuartito junto a las escaleras. Me dejó ahí y me dijo que iba rápido a la tienda. Justo al terminar las escaleras, en el segundo piso había una virgen, tamaño real, muy detallada. No era la Virgen de Guadalupe ni del Carmen, ni ninguna que yo reconociera. Tenía un estilo más europeo y una expresión más seria que las representaciones que yo conozco. Me sonaba haberla visto en algún documental sobre Europa del Este o algo así, pero no estaba completamente seguro. Todo iba normal hasta ese punto. Metí la caja de la silla al estudio, saqué las piezas, mis herramientas, me acomodé. Empecé a trabajar pues tenía el tiempo medido para la siguiente entrega. Estaba ya atornillando una parte del respaldo cuando escuché un golpe detrás de mí, como viniendo de las escaleras, como si algo se hubiera caído, e inmediatamente después como si algo corriera. Volteé rápido. Desde donde estaba no alcanzaba a ver las escaleras, pero sí un segmento del pasillo en el segundo piso detrás de un barandal. Cuando iba volteando, les juro que vi a alguien pasar corriendo por el pasillo. No alcancé a ver bien, pero parecía que se cubría la cabeza, como si se tapara con una manta o algo así. Me levanté de golpe, pero evidentemente no salí del estudio. Si les soy completamente sincero, parecía como que alguien había salido de bañar, se había tapado todo y atravesó el pasillo corriendo. Aunque se suponía que la casa estaba sola. O tal vez la señora no había salido todavía. Sin embargo, eso no tenía sentido porque yo la había visto salir. Regresé a mi silla, la seguí armando, pero ya no me sentía nada cómodo. 2 minutos después volví a escuchar algo arriba, como pasos corriendo otra vez, pero esta vez más fuerte y acercándose. Salí del estudio, ahora completamente convencido de que había alguien allá arriba. Me detuve en las escaleras, viéndose a la Virgen. Ahí fue cuando algo no me cuadró. Sentí que la figura estaba viendo hacia otro lado. No sé cómo explicarlo, pero cuando llegué, la Virgen estaba mirando hacia el frente, hacia las escaleras, hacia la puerta del estudio. Pero en ese momento, su cabeza estaba girada, como si ahora mirara hacia su izquierda. Era sutil, pero les juro que se notaba.
O al menos eso creí notar. Me quedé ahí parado con una sensación rarísima. No podía dejar de verla. Y justo en ese momento regresó la señora. Entró con sus bolsas, me saludó normal. Me vio ahí parado, viendo a la Virgen y no dijo nada. Solo subió con toda la tranquilidad del mundo. Abrió un cajoncito cerca de la figura. Sacó una especie de cadena forrada de terciopelo negro. Se acercó a la Virgen, la rodeó con la cadena y la aseguró con un clic, como si le hubiera puesto un cinturón. Y ya, bajó como si nada. Me preguntó si me faltaba mucho y le dije que no, que ya casi terminaba. Terminé de armar la silla lo más rápido que pude y me fui sin hacer más preguntas. Nunca supe qué fue eso. Nunca supe si realmente... Suena raro decirlo, pero nunca supe si realmente la Virgen se movió o si yo vi mal. Lo que sí sé es que desde entonces, cada que me tocaba una entrega en casas grandes de Coyoacán, las hice con una especie de mal presentimiento, esperando que no me volviera a ocurrir. Y así me despido, deseando no volver a tener una historia que contar. Hola comunidad Relatos de la Noche, me llamo Meli, aunque preferiría dejarlo solo así. No por miedo, sino porque esta historia también toca a algunos familiares, y no sé si ellos estarían de acuerdo en que la contara. Solo puedo decirles que somos de un pueblo muy chico en Aguascalientes, y que lo que voy a compartir ha pasado por generaciones. Dicen en mi familia que los hijos menores, los más chicos de cada familia del lado de mi papá, tienen algo. Algunos lo llaman un don, otros una carga, algo con lo que hay que aprender a vivir. Lo cierto es que a cada quien le ha tocado de forma distinta, pero siempre se manifiesta. Podría decir que yo era una niña feliz. Jugaba mucho con mis hermanos y mis primos en casa de mis abuelos. Nada fuera de lo común en mi vida. Lo único diferente quizás fue mi nacimiento. Años después supe que mi mamá casi se muere cuando me tuvo. Y alguien me dijo alguna vez que quienes pasan muy cerca de la muerte al nacer quedan marcados, como si trajéramos algo de ese otro lado con nosotros. El primer recuerdo que tengo de algo así raro fue cuando tenía 6 años. No entendía lo que pasaba, ni siquiera sabía lo que era tener fantasmas, ya que en mi casa jamás nos enseñaron a temerle a lo que no se podía ver. Mi madre es una persona sumamente lógica. Si metes la mano al fuego, te vas a quemar. Si hablas con extraños, te pueden robar. Jamás nos asustó con que si hacíamos tal o cual cosa, vendría el coco a llevarnos. Y creo que esa es una buena forma de educar a los niños. En mi pueblo se iba mucho la luz, y como era común, nos movíamos por toda la casa con velas. No nos daba miedo. Les repito, crecimos así, sin miedo a los fantasmas. Recuerdo esa noche en que me levanté al baño, sola, con mi vela en la mano. Era un baño grande con un espejo enorme frente al lavamanos. Ahí mi hermana y yo jugábamos mucho a hacer muecas frente al espejo. Decíamos que si hacíamos muchas, en algún punto salía tu verdadera alma, tu verdadero yo. Un juego tonto, claro, pero por alguna razón que no comprendo, esa noche me dio por jugar yo sola. Primero solo sonreí. Estaba haciendo muecas, pero luego pasó algo muy raro. La vela a mi lado se agitó, como si alguien le soplara intentando apagarla, aunque no había nada de viento ni una ventana por donde pudiera colarse. Volteé al espejo. Mi cara se iluminaba y se oscurecía por el titiritar de la vela, y en ese ir y venir, en esa especie de parpadeo, de repente vi que mi cara me hacía muecas, aunque yo ya no estaba haciendo nada. Me asusté, pero luego mi cara volvió a la normalidad, y antes de que pudiera tomar mi vela para irme, en otro parpadeo de luz vi algo más. En el reflejo, en la puerta del baño, justo un par de metros detrás de mí, apareció una figura muy alta. Era tan alta que su cabeza casi alcanzaba la parte superior del marco. No le alcancé a ver la cara, pero tenía cabello largo, y apareció ahí,
En un instante, en un fragmento de segundo, como un fotograma. Volteé rápido por reflejo, pero no vi nada. Regresé la vista al espejo. Volví a poner atención. En un parpadeo de luz la vi de nuevo, pero ahora dando un paso hacia mí. Me congelé del miedo, como un venado encandilado en medio de una carretera. No es que no me atreviera a darme la vuelta, comunidad. Es que no podía. Tan solo pude cerrar los ojos, ya no ver, no mirar el espejo. Entonces sentí que estaba justo detrás de mí y sentí cómo su barbilla se apoyaba en la parte de arriba de mi cabeza. Escuché como si me estuviera oliendo o disfrutando que no pudiera moverme. Aún con los ojos cerrados, pude darme cuenta que se apagó la vela. Abrí los ojos y no pude ver nada, pero de verdad, nada. Todo quedó en completa oscuridad. Grité, corrí como pude, golpeándome con todo. Mi mamá llegó corriendo y, por alguna razón, no le supe decir nada. Solo le dije que me había dado miedo a la oscuridad. No le dije lo que vi. Y eso me parece muy raro porque no es lo que haría una niña de esa edad, contarle que acababa de ver un fantasma. Tuvieron que pasar años para que se lo contara, y fue entonces que entendí que no era la única en la familia con experiencias así. Mis primos me contaban sus anécdotas que, al igual que a mí, ya les parecían algo casi normal. A una de ellas, su fantasma, uno que se pegó a ella y nunca se alejaba, la siguió hasta su nueva casa cuando se mudó. La mayor parte del tiempo solo lo sentía, pero otra se molestaba y la maltrataba. Cuando estaba enojado podía verlo de pronto, de reojo, o al pasar por la puerta de una habitación. Lo alcanzaba a ver dentro. Otra de ellas logró ver a un niño en casa de uno de mis tíos, y fue muy raro porque habló con él, y el niño le dijo que ahí vivía antes. Era, en realidad, un niño al que solo los primos mayores habían conocido, cuando estaba vivo, muchos años antes de que ella naciera. Pasó el tiempo y aprendí a vivir con ciertas presencias, personas que nadie más veía, personas incompletas que a veces me pedían ayuda sin hablar. Yo no sabía qué hacer, así que solo cerraba los ojos y esperaba que se fueran. A ellos, a los muertos, siempre les falta algo. Las piernas, un brazo, a veces su cabeza parece borrosa, pero nunca están completos. Yo aprendí a no hablar de eso hasta que un día algo cambió. Estaba en la universidad. Una amiga me invitó a su casa a hacer un trabajo. Todo iba bastante normal hasta que al llegar su papá me saludó y se me quedó viendo de una forma muy rara, como si me reconociera. Me incomodó, pero no dije nada. Más tarde mi amiga fue por refresco para las 2 y cuando regresó al cuarto me dijo: «Oye, mi papá quiere hablar contigo. ¿Puedes venir a la cocina?». Fui, y apenas entré, me lo dijo de frente: «Tú también los puedes ver, ¿verdad?». Apenas pude responder algo. ¿Ver a qué? «Mi papá también ve a los muertos», me dijo mi amiga. El señor me explicó que en su familia ese don se había pasado voluntariamente, que lo mío, en cambio, muy probablemente era heredado, que venía conmigo desde que nací. Y luego, como si supiera algo más, me preguntó si estaba lista para lo que venía, que se notaba en mis ojos que hasta ahora no había visto nada tan malo como lo que en algún momento, quizás muy pronto, podía manifestarse, que si alguien me decía que podía quitarme eso era un charlatán, pero que si yo quería, podía aprender a pausarlo, a pausar el don. No supe qué decirle. Pensé sobre todo en mi abuelo, el papá de mi mamá. Él fue como mi alma gemela, la persona que más me entendía de toda la familia. Falleció cuando yo tenía 12 años, y yo, recordando sobre todo la noche en que vi esa cosa en el espejo, siempre tuve la esperanza de que con ese don
Algún día podría verlo a él de nuevo. Así que le dije que no quería pausar nada, que aunque viniera algo terrible, sabía que la espera valía la pena, si algún día eso me llevaba a encontrarme con él, con mi abuelito. Ya nunca le conté al señor que sí lo logré, que pude verlo. Tampoco que tenía razón, que su mal augurio se haría realidad poco después de esa plática. Eso que él sabía que venía, la visión de algo terrible, la tuve, lo vi. Gracias por escuchar esta primera parte de mi historia, comunidad. Espero pronto mandarles mi siguiente experiencia. Comunidad RDLN. Soy Aldair C. Voy a empezar esta historia como mucha gente, diciéndoles que no soy de creer mucho en lo paranormal. Quizás por eso dudé tanto en enviar esta historia, pero esto que me pasó hace unos años sigue sin dejarme tranquilo. Ocurrió en un terreno baldío, en una ciudad cercana a Monterrey. En ese tiempo yo estaba metidísimo en el ejercicio. Trabajaba en el centro. Salía a las 7, llegaba al gimnasio como a las 9:30 y salía de ahí entre 10:30 u 11. Tomaba la ruta de transporte público que me dejaba a unos 20 minutos de mi casa y desde ahí tenía que caminar. La parte más fea del camino era un terreno baldío enorme. No tenía luz y entre los pastizales crecían hasta árboles de 1,5 metros. Mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado por los asaltos, pero yo ya estaba acostumbrado a andar por ahí. Nunca me había pasado nada, hasta que una noche, justo al entrar al baldío, vi a alguien. Estaba a unos 40 metros de mí. Era un señor mayor de unos 60 años. Traía una de esas lamparitas como de bolígrafo que apenas alumbran. Estaba completamente quieto, parado, mirando al piso. Iluminaba un punto frente a sus pies, como si estuviera buscando algo o esperando algo, pero no se movía. Ni siquiera volteó cuando pasé cerca. No hice ruido, solo rodeé la vereda. Me fui por el camino largo para no pasar junto a él. Pero a los días volví a verlo, igual, con la misma ropa, misma lámpara, pero parado en otro sitio del baldío y otra vez inmóvil, exactamente igual. Me quedé observándolo un rato, esta vez con más curiosidad, pero no reaccionaba a mi presencia, como si no estuviera realmente ahí, como si solo lo pudiera ver yo. Lo vi varias veces más, siempre igual. Siempre me provocaba la misma curiosidad, que enmascaraba mi miedo tal vez. Cada vez me daba más cosa pasar por ahí. Tan solo pensarlo me daba escalofríos, incluso cuando estaba en el gimnasio. Solo una noche me tocó cruzar el baldío acompañado. Éramos 4 personas que no nos conocíamos, pero coincidimos en la entrada y caminamos juntos. Ese era un acuerdo no verbal que se daba cuando te encontrabas a otras personas antes del baldío. Como si al cruzar todos juntos, aunque no nos conociéramos, estuviéramos más seguros. Todos íbamos caminando por la misma vereda, y ahí estaba otra vez ese señor. Esta vez muy cerca del camino. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar tan cerca, nadie dijo nada. Nadie más pareció notarlo. Ni siquiera un buenas noches de cortesía salió. Cuando pasé junto a él, vi lo que estaba iluminando. No sé si era la primera vez que había algo o ahora podía verlo porque nunca había estado tan cerca del señor. Era una botella transparente con agua, llena, colocada en el suelo frente a sus pies, como si fuera algo muy importante. No pregunté nada a los demás. Me dio pena, solo apuré el paso, pero lo más fuerte pasó después. Otra noche, ya de regreso al cruzar por el baldío, vi algo más. Iba caminando entre los pastizales cuando, desde lejos, noté algo en la vereda. Había poca luz, apenas una lámpara en un poste al fondo, lejos. Pero entre las sombras, vi una cabeza asomándose del pasto alto, a la izquierda del camino. Me detuve.
Evidentemente pensé que era alguien agachado, tal vez para asaltarme, y entonces vi otra cabeza igual del otro lado. Pensé en darme la vuelta y correr, pero quise esperar. Si eran asaltantes, seguramente me alcanzarían. No sé si fue miedo o por terquedad, pero me quedé ahí, inmóvil. De pronto la figura de la derecha se movió, cruzó al lado izquierdo rápidamente, en 4 patas. Luego la otra hizo lo mismo, del lado izquierdo al derecho, rápidas, sin hacer ruido, apenas sombras moviéndose entre el pasto. Pensé que eran perros por un momento. Quise pensarlo. Les juro que quise pensarlo, pero había algo raro. Algo que no cuadraba. Lo podía sentir en mi pecho. Y entonces una de esas cosas volvió a cruzar. Más lento esta vez, como dejándose ver. Y pude verla. No bien, no con detalle, pero lo suficiente para notar que tenía cuerpo como... Tenía cuerpo como de bebé. Como si fuera una figura pequeña, con manitas, patitas, que caminaba en 4 extremidades, pero no como un animal, como otra cosa. Me quedé paralizado, completamente paralizado. Las piernas me temblaban mucho, sobre todo la derecha, sin control. Sentía como si el cuerpo no me respondiera. Me ardían los ojos como si fuera a empezar a llorar, pero no podía ni moverme. Y mientras más trataba de entender lo que veía, menos sentido tenía. Era como si mi cerebro no pudiera acomodar lo que estaba viendo. Como si simplemente hubiera hecho cortocircuito, se desconectara. Empecé a caminar hacia atrás en cuanto pude moverme, sin quitarles la mirada de encima. No quería perderlos de vista, no quería que se me acercaran. Y cuando estaba a punto de llegar a la salida, y otra vez una figura cruzando al otro lado del baldío. No sé si era la misma, no sé cuántas eran. Todas eran iguales. Pensé en tomarles una foto. Saqué el celular, hice zoom, tomé algunas, grabé un video, pero las imágenes salieron completamente negras. No se ve nada, como si solo hubiera habido oscuridad, como si en ese lugar solo se viera la noche. Unos días después, ya sin atreverme a pasar por ahí, porque desde entonces no he cruzado ese baldío ni siquiera de día, volví a verlas, desde la banqueta a lo lejos, como si me estuvieran esperando, como si supieran que tenía que pasar por ahí, pero evito hacerlo. Pero ahora ya pasaron años y no he vuelto a verlas desde entonces, y como les digo, tampoco he vuelto a cruzar ese baldío. Ese baldío del que ahora sí se cuentan muchas cosas, muchas apariciones, pero curiosamente, cada persona que ha vivido algo ahí cuenta cosas diferentes. Comunidad, quiero aprovechar para agradecer de verdad, de todo corazón, a la gente que votó por nosotros como mejor podcast de terror en los Spotify Awards. Ustedes saben que no me gustan mucho los premios, que no me gusta pedir a la gente que vaya a votar. Lo hice un par de veces nada más y aún así ustedes fueron a votar por este proyecto y ese es uno de los regalos más bonitos que me han podido dar. Ese mensaje de amor, de que esto es mutuo. Gracias de verdad y gracias a Spotify por estos premios. Es muy bonito ganar la categoría de terror porque creo firmemente, con todo el corazón lo digo, que en ningún otro país del mundo se está creando tan buen contenido de terror como aquí en México. Y ya me dijeron por ahí que la mejor forma de dar las gracias es con un especial de 5 horas y aunque eso está difícil, sí viene algo especial para darles las gracias. Pero continuamos por ahora, que aún quedan más historias esta noche. Hola comunidad, mi nombre es Evelyn Pérez y te escribo desde Huehuetenango, Guatemala. Sé que muchos de los que mandamos historias decimos que no somos de creer, pero este no es mi caso. Siempre me han gustado los temas de fantasmas, las películas de horror, las historias de miedo. Por eso me enganché contigo desde que el canal apenas comenzaba.
Recuerdo que tenías muy pocos relatos y un en vivo que grabaste desde tu trabajo. Me acuerdo bien de ese video. Pero bueno, paso a mi historia. Desde que me vine a vivir a Huehue, cuando tenía 15 años, salir a correr se volvió parte de mi rutina diaria. Hoy tengo 36 y hasta hace poco seguía corriendo todos los días, muy temprano, incluso antes del amanecer. Me gusta empezar así el día porque si no lo hago me da mucha ansiedad. En el 2016 adoptamos una perrita y desde entonces ella era mi compañera inseparable. Aprendió mis horarios, mis rutas, hasta me despertaba cuando era hora de salir. Ella corría conmigo todos los días sin falta y con ella me sentía segura, siempre alerta, siempre pegada a mí. En 2021, cuando todo empezó a volver a la normalidad después de la pandemia, mi trabajo me pidió entrar 1 hora más temprano. Así que empecé a correr a las 4 de la mañana. Sí, a las 4. Más oscuro, más frío, más silencio. Ese mismo año cambié mi teléfono y como ya no tenía entrada para audífonos de cable, empecé a usar inalámbricos. Fue ahí cuando todo este episodio extraño comenzó. La primera vez fue mientras escuchaba un relato tuyo. Iba corriendo en una parte arbolada del circuito, donde usualmente no hay nadie. De pronto mi perrita se detuvo en seco. Frenó tan fuerte que casi tropiezo con ella, y justo en ese momento en el audífono izquierdo escuché. No fue parte del relato. No tenía ese tono. Era como un sonido forzado, como alguien tratando de gritar sin abrir la boca. Fue tan fuerte que me dolió el oído. Me paralicé, la perrita también, solo que ella no se quedó quieta por miedo como yo, sino por instinto. Quería correr, quería alejarse de ahí y yo no podía ni moverme. Me forcé a racionalizar. Pensé que tal vez había sido una interferencia, alguna señal atravesada, algo técnico, no lo sé. Respiré hondo y terminé el circuito caminando, pero mi perrita seguía muy inquieta. Miraba para atrás, se jalaba con la correa, cosas que nunca hacía. Pasaron unos días sin incidentes y volví a poner relatos. Me decía a mí misma que había sido una casualidad, que no podía ser otra cosa. Recuerdo que estaba escuchando una historia sobre un ruso poseído. Íbamos empezando, todo normal. Pero luego mi perrita gruñó y al mismo tiempo escuché una risa breve, baja, como un sonido escondido entre las capas del relato, o como si alguien estuviera cerca de mí. Me detuve, retrocedí el audio. Nada, esa risa no estaba ahí, pero tampoco había absolutamente nadie a mi alrededor. Decidí seguir. Ya no sabía si era mi mente, si era el audio o si era el miedo, pero lo que pasó después no tiene explicación. Cuando ya íbamos de regreso faltaban unos 20 minutos para llegar. Estábamos en la parte abierta del camino, donde hay casas lejanas, y justo ahí la perrita volvió a detenerse. Yo ya no iba escuchando con atención, tenía la mente en otro lado, y entonces, como si alguien hablara directo al oído, escuché algo que me dolió. Me sacudí el audífono. Fue tan fuerte y tan directo que me hizo tambalear. No era un personaje del relato. Era una voz ajena, como si alguien se hubiera conectado a la señal. Como si alguien se hubiera conectado a la señal, solo para asustarme a mí. Volví a casa y decidí no volver a escuchar relatos mientras corría. Cambié el horario, lo recorrí media hora más tarde, ahora con música, todo para no volver a vivir eso. A las pocas semanas me lesioné la rodilla. El médico me prohibió seguir corriendo por un buen tiempo, y desde entonces solo camino, trayectos cortos, siempre con música. Y hasta hoy nunca más me ha vuelto a pasar nada, pero tampoco volví a escuchar tus relatos con audífonos. Gracias, Uriel. Aunque dejé de correr, no dejé de escucharte. El miedo ahora es secundario. Me quedo con el calor de esta comunidad tan increíble. Un abrazo desde Huehuetenango, Guatemala, y que tengan muy buenas noches.